Organización Pa'lante. Quiere decir, vamos pa'lante. Martín Iriarte, emprendedor, comunicador, así que es una organización pa'lante. Sábados con Andrés y con el equipo de ellos estuvieron en El Salvador. Juntos se tomó la decisión de hacer un gran reportaje donde se entrevistó a ministros y diputados, empresarios, periodistas y turistas, donde nos contaron cómo se encuentra la República de El Salvador después de la lucha frontal del presidente Nayib Bukele en contra del crimen organizado. Y todas las pandillas, se imaginan, los maras de Salvatruchas y el barrio 18. Así que, y cómo asumieron la pandemia del COVID, El Salvador está considerado entre los países más peligrosos del mundo. Y hoy es el primer país del mundo que realmente el presidente Bukele ha inaugurado recientemente la cárcel más grande y segura de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 reclusos, llamado el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Conozcamos la realidad de la República de El Salvador ahora en breves instantes, pero antes, una semblanza del líder del mundo, el presidente Nayib Bukele. Adelante, Tape. Un país de empuje, tradiciones y esperanza para el crecimiento de su sociedad es sin lugar a dudas el paradisíaco y hermoso país de El Salvador. Aquel país que gracias al trabajo y esfuerzo de su gente está logrando salir adelante en su economía, así como en la cruda violencia que vivió hace algunos años atrás. Hoy se está convirtiendo en un país de progreso, tecnología y ciencia gracias a sus jóvenes que ven a El Salvador como el país del futuro. Y todo eso gracias a la labor y visión de un hombre que ha puesto en marcha planes rápidos para sacar adelante a la gran nación como lo es El Salvador. Y eso lo ha logrado su presidente de la República, el distinguido Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz nació un 24 de julio de 1981 en San Salvador, El Salvador. De niño, siempre tuvo una formación de respeto y disciplina gracias a sus padres Armando y Olga, quienes le inculcaron el amor al prójimo y al cristianismo. Gracias a la buena educación que tuvo en las aulas escolares, a los 18 años empieza a dirigir una de las empresas de la familia, siempre guiado y orientado por su padre, quien era su ejemplo a seguir. Posteriormente, trabaja en la agencia de publicidad Overmet, que también formaba parte de la empresa familiar. En su gestión empresarial, llegó a ser director presidente y durante 12 años manejaron la publicidad del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, importante partido político de El Salvador. Luego de esa gran experiencia laboral, logró ser presidente de la empresa distribuidora Yamaha Motors El Salvador. Luego iniciaría la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero no logró concluirlos. Pero debido a su dedicación y apoyo a su comunidad, en el 2012 es elegido en representación de una coalición entre el FMLN como nuevo alcalde de Nuevo Cuscatlán. Ya como alcalde, llegó a marcar diferencia en su gestión donando su salario de alcalde para el financiamiento de becas universitarias. Se enfocó en mejorar el acceso a la educación, salud de calidad, vivienda digna, derecho al agua potable para todos. Además, impulsó el turismo local y mejoró las infraestructuras públicas. Gracias a su trabajo, el 2014 es invitado a la ONU destacando todas sus ideas de trabajo como el emprendimiento femenino a través del NUCU, impulsando a los jóvenes en proyectos científicos y tecnológicos como Esfera PM. Igualmente, apoyó a los jóvenes de diversas comunidades, logrando con ello alejarlos de la violencia de su país. Para el año 2015 participa en las elecciones municipales de San Salvador, logrando la alcaldía en representación de una coalición entre el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista.
Una vez como alcalde, crea programas como Una Obra por Día, revitalizando el corazón del centro histórico, así como la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador y el Mercado Cuscatlán, fijándose la meta de 1000 proyectos a desarrollar durante toda su administración. Además, siempre buscó cooperación internacional para mejorar las condiciones de San Salvador, firmando un convenio de hermanamiento con la Alcaldía de Panamá. Suscribió un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para promover el deporte en las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia 2016. Visitó Washington, D.C., sostuvo un encuentro con la alcaldesa de la capital norteamericana, Muriel Bowser, para implementar proyectos en conjunto. Recibió las llaves de la ciudad Gatesburg, en Maryland, y la ciudad denominó el 11 de septiembre como el Día del Alcalde Nayib Bukele. En 2017, Bukele inicia la conformación del movimiento Nuevas Ideas, recolectando más de 200.000 firmas para que el movimiento se convierta en partido político, lográndolo en el 2018 y haciendo una alianza con el Instituto Político Cambio Democrático para lograr competir en la campaña presidencial del 2019 de El Salvador. Luego anunciaría su inscripción como candidato a la presidencia de El Salvador con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, logrando en primera vuelta el sillón presidencial, gracias a los votos de los que veían en él a un presidente de visión y con buenas propuestas para un mejor futuro. Entre sus principales metas que se propuso fue el de superar la crisis política del 2020, controlar la pandemia del COVID-19, apaciguar la crisis política del 2021 y una lucha frontal y total contra las pandillas que habían tomado el control de El Salvador. Del mismo modo, fortaleció las relaciones con la República Popular China, generando nuevas oportunidades de trabajo y emprendimiento a todos los jóvenes, promoviendo la tecnología en su país, además de crear una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Es por eso que sigue esforzándose para darle oportunidad a los jóvenes, así como también darle una buena calidad de vida a los adultos mayores, luchando enérgicamente con la delincuencia en su país con penas y condenas justas para los que cometen delitos. Siempre con ideas innovadoras, nuevos recursos y modalidades para el crecimiento de la economía. Todo su país lo quiere, aplaude y considera como el presidente que El Salvador necesitaba. Él es Nayib Bukele. Imagínate, primero que bienvenido. Andrés, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran logro que hayan estado ustedes, peruanos en El Salvador, y lograr entrevistas. Así es. A tantos dos ministros como un gran equipo de todos los más importantes de El Salvador. Cuando lo pudimos hablar y dije, va al 1000%, vamos a hacer un joint venture, vamos a hacer una sinergia entre Palante y Sábados con Andrés. Y vamos a rescatar y contarle al mundo lo que nos parece lo que es El Salvador. Así es. Y está muy claro que El Salvador es el mayor ejemplo para el mundo entero. Bueno, tú lo has dicho muy bien, Andrés, y te felicito. El video también resume muy bien lo que nosotros hemos visto. Palante es una asociación civil que nace de pequeños emprendedores. Yo trabajo en el sector agroexportador 12 años. Decidimos formar Palante para desarrollar estos proyectos sociales que tienen como único fin demostrarnos a todos los peruanos que los problemas complejos que nos tienen muy mal como país por muchos años se pueden solucionar con medidas efectivas. Por eso que nos pusimos en contacto con tu producción y decidimos ir a El Salvador. ¿Y por qué El Salvador? Tú bien lo has graficado en el video. El Salvador tenía un problema gravísimo de inseguridad por 30 años, Andrés. Dos de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, como son las Maras Salvatruchas y Barrio 18, no sé si los televidentes han visto por video cómo esos señores tenían criminales, tenían todo el cuerpo tatuado, con unos armamentos pesados, porque manejaban todo el crimen en El Salvador. Extorsión, secuestro, robo, rentas, o que le llaman acá, bueno, extorsiones. Entonces, todo eso era muy grave. Y lo tenían por 30 años, Andrés. 5 gobiernos. ¿Sabes si por casualidad El Salvador se retiró de la comunidad de los derechos humanos? Sí. Justamente ahora el presidente es cuestionado
Mira, lo que nosotros hemos visto en las plazas, Andrés, en las calles, hemos conversado con gente de a pie, es el gran cambio de El Salvador. Antes no podías pasear por las plazas del centro porque estaba copado por las pandillas. Si tú querías ir, tenías que pagar. Y si no pagabas, pues simplemente te mataban, te eliminaban. Igual los barrios. Tenían sectorizado la ciudad, San Salvador, sectorizada por barrios peligrosos. Esto es para la Mara Salvatrucha, este es para el barrio 18. Y como un señor, un presidente joven, nuevo para muchos, en solamente 2 años ha logrado controlar y reducir ese grave problema. 60.000 pandilleros presos, acaba de inaugurar una de las cárceles más modernas y más grandes de la región. Entonces, y ahora, ya con un país más seguro, está desarrollando el tema del turismo, la economía, la salud y educación de su país. ¿Hay reelección en Salvador? Justamente, ahorita se está discutiendo en la Asamblea, que es nuestro Congreso, las posibilidades de reelección que se va a dar, porque el pueblo en las calles clama que lo reelijan. Es que lo que pasa es que si se va Nayib Bukele de El Salvador y no hay una reelección, vamos a volver a lo mismo en El Salvador. Se caería todo El Salvador completo. Tengo un reportaje, hemos hecho una sinergia con Palante y con Sábado con Andrés. Gracias, y vemos Andrés. qué resultados cuando mandamos a todos los equipos y todo un equipo a El Salvador, cuáles fueron los resultados que escogieron. Dentro de este equipo hubieron 2 entrevistas muy importantes a 2 ministros de El Salvador. Adelante, Tape. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, tiene una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados. Este paraíso de clima tropical tiene una población aproximada de 6 millones de habitantes. En la actualidad, los salvadoreños disfrutan de una paz que estuvo ausente en las últimas décadas. Su presidente, Nayib Bukele, ordenó, con la ayuda del Congreso de mayoría oficialista, un régimen de excepción y el encarcelamiento de más de 60.000 pandilleros, quienes pertenecen a 2 grandes bandas delictivas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Y ahora nos encontramos en la Asamblea Legislativa, lo que nosotros conocemos como Congreso. Esta es la entrada principal. Miren, Salón Azul del Palacio Legislativo. ¿Y por qué se dice Salón Azul? Porque cuando entramos por acá, efectivamente el color predominante en el salón es el azul, que es típico también de la bandera de El Salvador. En el Congreso nos recibió el jefe de la bancada del partido Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, y nos contó cómo era el accionar de las pandillas. Bueno, nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos en el top 10 de los países más violentos del mundo. Es más, en algunos momentos de nuestra historia fuimos el país más violento. Este era un país que estaba controlado por las pandillas, le llamábamos las maras. Aquí tú no podías abrir un negocio libremente, tenías que pagarles a ellos. Ahora, en las principales plazas de la ciudad, la gente hasta sale a bailar al ritmo de la cumbia. Una gran animadora es Yajaira, quien se mueve como una adolescente a sus 70 y tantos años. Según el congresista Guevara, las pandillas extorsionaban a pequeños y grandes negocios. El resultado del no pago era letal. Tú no podías circular en la calle libremente. Había lugares donde estaba vedado pasar, que no podías visitar a un familiar porque te mataban. Y no solo me refiero al asesinato, aquí te decapitaban, te descuartizaban, te desaparecían. Los miles de pandilleros detenidos ahora están recluidos en una mega cárcel llamada Centro de Confinamiento de Terroristas. Pero los partidos de derecha e izquierda le daban el control de las cárceles a las pandillas. Nosotros hemos recuperado el control de los centros penales y hemos creado esta nueva cárcel, que es una cárcel que no tiene que envidiarle ninguna otra cárcel de cualquier país de primer mundo. Es decir, tiene un cerco de seguridad alrededor, está cuidada por la Fuerza Armada y por la policía. El exitoso plan de seguridad del gobierno ha permitido que las empresas y pequeños comerciantes comiencen un nuevo amanecer. Blanca Roque, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de El Salvador, dice que esta es una nueva etapa para el país. Hemos cambiado sustancialmente el país en la parte de seguridad. Llegábamos
las distribuidoras llegan a puntos donde antes no se llegaba, se entran a colonias donde antes también no se llegaba, ¿verdad? Sin violencia, la gran apuesta de este pequeño pero gran país es el turismo y ya se está viviendo. Esta familia tenía 30 años de no venir desde Australia a su propia tierra. Hemos ido, hemos andado las cadenitas, hemos dado todas las cosas. Es un cambio increíble que realmente lo estábamos esperando por muchos años y que perdimos la esperanza que se fuera a componer. Otra de las crisis que el Estado gestionó con éxito en el área centroamericana fue la pandemia del coronavirus. El ministro de Salud, Francisco Alaví, nos recibió en un hospital exclusivo para atender a pacientes con COVID-19. El hospital El Salvador fue acondicionado en lo que antes fue un centro de ferias y convenciones. De verdad es un placer poderle compartir todo este proyecto de parte de la administración del presidente Bukele, que nos puso más seguros en la pandemia y que ahora está siendo reconocido a nivel internacional por el nivel bajo de letalidad y por supuesto por el control que se ha tenido de una enfermedad infectocontagiosa tan compleja como ha sido la última pandemia de COVID. Es un hospital que tiene la capacidad de poder manejar hasta 1000 pacientes. ¿Cuál diría usted que fueron los factores claves como gestión que fueron la clave para que ustedes puedan obtener ese resultado? Mire, lo primero fue actuar con certeza, pero sobre todo actuar rápidamente en un momento en el que todo el mundo estaba enfrentando las mismas necesidades. Y el presidente Bukele nos dio las herramientas de entrada. El llamado Pulgarcito de América ha superado las etapas de vacunación y su gente puede disfrutar, como yo, de lugares turísticos impresionantes, como el lago de Coatepeque, donde hasta me cantaron la emblemática canción salvadoreña, El Carbonero. Relajado, en paz y en un país de jóvenes saludables, conocí un nuevo proyecto del gobierno. Se llama Mi Nueva Escuela. Nos encontramos en el Centro Escolar Alfredo Espino, Cantón San José Las Flores, El Congo, Santa Ana. Eso, porque nos han informado que este es como un modelo de la propuesta del gobierno de la nueva escuela. Escuela, nueva estructura, nueva imagen, el cual estamos muy agradecidos con el presidente Bukele y con el ministro de Educación por esta alternativa de tomar en cuenta en primera línea los centros escolares donde se van a atender muchos niños, ¿verdad?, para su aprendizaje y para el futuro. Nos encontramos con un sistema educativo realmente en condiciones deplorables, ¿verdad? Gobiernos históricamente habían hablado de la inversión en educación, que era importante, que los países cuando invierten en educación encuentran el camino correcto, pero sin un liderazgo real y sin una inversión efectiva dentro de los programas educativos. A la llegada del presidente Bukele, nosotros nos encontramos un presupuesto equivalente al 3.1 del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En los primeros 3 años, o sea, en este año 2023, el presupuesto que ya estamos ejecutando equivale a 5.1 del Producto Interno Bruto. Esto con una pandemia que nos cambió la vida, que nos mantuvo, digamos, en condiciones críticas, pero además con una crisis económica generada por estos países europeos que están en pugna, que son productores de materias primas que nos afectan a todo el mundo, y El Salvador incluido. Aún así, el presidente Bukele decide invertir en educación, pero no una inversión, digamos, desordenada, sino una inversión con una estructura lógica, y esto también es gracias a que la primera dama se involucra directamente en educación. En mi recorrido también visité la Universidad Nacional, donde me reuní con el periodista y escritor Max Herrador. Los pueblos latinoamericanos nos hermanamos y las universidades públicas son instituciones que nos hermanan también. ¿A qué me refiero con esto? De que este movimiento de Sudamérica también, al cual se rige la Universidad de México, Panamá, Perú, Chile, es con base a que se administran bajo los cogobiernos universitarios, bajo la autonomía de las universidades públicas. Por lo tanto, la Universidad de El Salvador es la única
al menos en El Salvador, que funciona con estos principios básicos de las universidades latinoamericanas, con el cual también nos relaciona con la Universidad de San Marcos. El Salvador me ha sorprendido muchísimo. Su música, sus playas del Pacífico, sus pescadores con sus mariscos frescos, sus olas para surfear, su verdor y sus frutas. En sus montañas estuve con este grupo de cortadores de café. Y no podía irme sin probar los platillos típicos como la exquisita sopa del Mercado Popular Tineti, donde en el pasado estaba lleno de pandilleros y ahora pudimos disfrutarlo con mucha seguridad y tranquilidad. Y como siempre, la gastronomía peruana no podía faltar. Visitamos el restaurante Cusco en la colonia San Benito, en San Salvador. Los platos muy exquisitos, el ambiente y el personal muy acogedores, como esta linda salvadoreña vestida de un traje típico peruano. Alexandra, qué gusto conocerte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, encantado de estar acá en tu restaurante. Bienvenido. ¿Por qué decidir invertir o apostar por la gastronomía peruana? Pues primeramente porque se conoce que es una de las mejores gastronomías del mundo. Y igual hemos conocido muchos restaurantes peruanos y la comida nos fascinó tanto que logramos explorar este mundo y contratamos chefs peruanos. Adrián, tú eres del Perú. Sí, de Perú. Ya, originario de Apurímac. Acá lo que más sale son los ceviches, el ceviche carretillero, muy bueno, y lomo saltado obviamente. Aquí el ají no, o sea, tiene que ser el término medio. Ha sido un viaje informativo y paradisíaco a un país que invita a volver, un país tropical llamado El Salvador. ¡Bravo! En el mundo me asombran dos países en el mundo, que es el sueño más grande que uno quisiera tener para su país, para Perú. Los dos países que me asombran en el mundo es Singapur. Hubiera dado la vida porque el Perú sea como Singapur. Singapur, un país, el más pobre de América Latina, el más pobre en el mundo entero, Singapur. Un país que lo podrías llamar como decir Cuba, Singapur. Un decir. Y hoy, primera potencia mundial en el mundo, Singapur. Luego pasas a El Salvador, donde el país más peligroso del mundo es Salvador. Y mira cómo sí se puede. Por supuesto, justamente Andrés, darte las gracias porque eso que han visto ha sido gracias a tu apoyo, al apoyo con la producción. Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Muchas gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible. Y complementando lo que tú has dicho, Singapur tiene la extensión de 3 distritos del Perú. Puente Piedra, Ancón y Caraballo. Esa es la extensión de Singapur. 700 kilómetros cuadrados. Y es país potencia y su Producto Bruto Interno es 3 veces a lo que produce nuestro Perú. Y regresando a El Salvador, te cuento 3 anécdotas porque lo importante de este documental es trasladarlo a nuestra realidad. ¿Cómo nos puede servir a los peruanos? ¿Cómo nos puede servir a nuestro Perú? Porque nosotros vivimos acá, nos desarrollamos acá. Te cuento 3 detrás de cámaras, Andrés. Uno chiquito y principal. El lema del presidente Bukele para todos sus ministerios y sus oficinas es: acá se trata el país con mucha responsabilidad. No podemos jugar ni con las esperanzas ni con el dinero de los salvadoreños. Es el primer lema que está en todas las oficinas. Lo segundo, que he visto muchos funcionarios jóvenes, nuevos y jóvenes, que antes no les interesaba la política, no les suena parecido lo que pasa acá, les repele la política, pero allá, con el presidente Bukele y su liderazgo, ha motivado a muchos jóvenes profesionales, muy preparados. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa tiene 33 años, se llama Rodrigo Ayala, y es músico y tiene 2 maestrías, el vicepresidente de El Salvador. Y todas esas personas
que es un lema que el presidente Bukele lo dijo en su campaña, lo debes haber escuchado, Andrés: el dinero alcanza cuando no se lo roban. El dinero alcanza cuando no se lo roban. Acá en el Perú tenemos dos problemas muy graves: inseguridad y corrupción. Y hablando de innovación, que tú lo has mencionado también, está comprobado, Andrés, que lo que se ha hecho acá en nuestro país no funciona. Está comprobado, Andrés, no funciona. Los resultados que tenemos son muy pobres. Por lo tanto, tenemos que implementar nuevos caminos. Eso es innovación. Pero para tú innovar, necesitas valentía. Así como el presidente Bukele sale a perseguir los 60.000 pandilleros, tienes que tener valentía. Pero ojo, si seguimos haciendo lo que venimos haciendo por años, y si lo seguimos haciendo con los mismos personajes de siempre, jamás vamos a lograr ningún resultado que nos sintamos orgullosos, Andrés, y de acá estar en unos años hablando cómo el Perú venció la inseguridad, cómo el Perú venció la corrupción y ahora es uno de los países menos corruptos y más seguros de América Latina. ¿Por qué no? Si El Salvador lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer acá en Perú, Andrés? Con los excelentes profesionales y jóvenes que hay acá en el Perú. Dime tú, ¿qué opinas, por favor? Mi opinión es que la gran diferencia de los presidentes en América Latina, tanto como Bolivia, Chile y todos los países sudamericanos que realmente tienen tantas, Venezuela, tienen tantos salvatruchas, tantos delincuentes, la gran diferencia del presidente Nayib Bukele con el resto de presidentes que ninguno tiene lo que tiene Nayib Bukele. O sea, el día que tengan Nayib Bukele, estoy bien seguro que a sus asesores él les ordena. Los asesores solo están para escucharlos. Sí, los escucho, es una asesoría, mas no determinan lo que tienen que hacer. Y Nayib Bukele determina lo que él quiere hacer. Él dice, hoy, entonces lógicamente a Nayib Bukele se le han venido los derechos humanos y él se ha zurrado en los derechos humanos. A mí no me interesan los derechos humanos, que se salga de la Corte Interamericana. Igual que este país tiene, para mí, es mi opinión, tiene que salirse de la Corte Interamericana. ¿Para qué? La Corte Interamericana, ¡oh! ¿Qué pueden decir? ¡Oh! Los derechos humanos. A ver que salgan y te maten a tu hija por un celular. Justamente tú lo has dicho, Andrés. Todos los días en los noticieros, todos los días vemos que te matan por uso de celular, que te extorsionan, que te secuestran, que entras a los centros comerciales a disparar bala, o sea... El know-how que tiene Nayib Bukele, lógicamente, los presidentes de Latinoamérica tienen que ir a tomar el curso a El Salvador y decirles con manzanitas, miren, hacen esto, igual resultados, ahora es el presidente más aplaudido del mundo, con 98,7% de aceptación en la historia del mundo. Es el presidente más popular ahorita de toda la región América Latina y todo lo que tú has visto es como tu producción. ¿A qué me refiero? Es un trabajo muy organizado, un trabajo como relojito suizo. Todo lo que tú has visto ha sido autorizado por el presidente Bukele y obviamente nos han dado todo el apoyo en El Salvador con los ministros. El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, ¿sí?, es el jefe de la bancada de su partido, Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, y es un señor que también es bastante joven. Bukele cumple 42 años este año, 42 años, y tienen claro hacia dónde quieren llevar el país. Y no te sorprenda, como comenzaba con la señorita detrás de cámaras en el tema de la sesión de turismo, que muy pronto El Salvador va a ser potencia turística en Centroamérica. Acuérdate, porque yo he estado en esos paisajes, tiene playa, tiene montañas. Oye, no sé, desmiénteme, de repente estoy equivocado. Dime. No sé si la sede de unos juegos van a ser en El Salvador. Sí, exacto. Digamos, unas olimpiadas que es a nivel de Centroamérica van a ser en El Salvador. Y el Miss Universo este año va a ser en El Salvador. Imagínate. Que el mismo presidente lo anunció cuando estuvimos en el Miss Universo. Va a ser en El Salvador. Increíble. Increíble. No, increíble, pero aplaudible, ¿no? Sí, claro. Andrés. O sea, ¿qué más ejemplo puede ser El Salvador? Yo hoy, cuando conversamos y se decidió que tú vayas a El Salvador y hagas este reportaje, el reportaje que yo acabo de presentar de Nayib Bukele, yo ya lo había hecho exactamente hace 4 meses.
especialmente para Nayib Bukele y para que lógicamente un poco despertar a Latinoamérica y decir dónde estamos parados, mira lo que acaba de lograr este hombre. Presidente Nayib Bukele, mis respetos, estoy con usted, espero reelección y espero muy pronto que Dios me permita estar frente a frente para contarle al mundo a través de mi humilde programa lo que es usted y cómo pueden salvar vidas para que mucha gente ya no muera por estos animales que usted tiene encerrados. Ahora, yo te digo una cosa. Sí, Andrés. Cuando yo hablo en televisión, sí, los derechos humanos, ¿qué van a decir? Y ahora tú sabes de que les van a cobrar a esos presos $172 al mes. $172 al mes van a trabajar para que desayunen, almuercen y coman y que los pague su familia. Así es. No va a pagarlo el gobierno, el Estado. Así como es. por ejemplo acá, ¿no? En nuestro país, Así es. Que tú entras a la cárcel y te dan tu desayuno, tu almuerzo y comida. Así es. Así es. Imagínate. Totalmente lo que tú acabas de decir es cierto. Imagínate. Y como te digo, da esa envidia, esa indignación sana. ¿Y hasta cuándo? Acá. ¿Hasta cuándo? Porque el problema que tuvieron en El Salvador no se originó de la noche a la mañana. Fueron creciendo, hasta que se volvió incontrolable. 5 gobiernos pasaron. Y acá, si sigue creciendo así el nivel de inseguridad, los pequeños negocios no van a ver, porque van a ser extorsionados. Mucha gente no va a querer invertir en el Perú, no va a querer hacer turismo en el Perú, porque todas estas noticias salen afuera. Gracias por venir, Martín Iriarte. Un gran reportaje, felicitaciones y, como se dice, misión cumplida. Gracias, Andrés. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Muy amable. Tome asiento, por favor.